Mi hijo exigió que le diera mi casa. Cuando me negué, sus ojos se oscurecieron. Entonces encontraré otra manera, dijo. Esa noche, un camión sin placas se detuvo frente a mi casa. No vas a creer lo que ocurrió después. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás. La puerta principal se cerró de golpe con tanta fuerza que mi taza de café tintineó sobre la encimera. Jonah irrumpió por el umbral como un hombre que huye de las llamas. Su rostro estaba enrojecido, la corbata deshecha y colgando torcida. Ni siquiera se molestó en saludar. «Papá». Sara perdió completamente la cabeza hoy por el tema del dinero, dijo con la voz quebrada por el cansancio. Dice que el vecino acaba de comprarse un Lexus nuevo mientras nosotros seguimos conduciendo ese viejo Honda. Seguí removiendo el puré de patatas, dejando que el ritmo familiar calmara mis nervios alterados. Al pastel de carne le quedaban 15 minutos en el horno, llenando la cocina con ese aroma acogedor de hogar. Hijo, la paciencia forma el carácter. Trabajas más duro que la mayoría de los hombres que conozco, respondí. Jonah comenzó a caminar de un lado a otro entre la mesa de la cocina y el refrigerador, con sus caros zapatos de cuero repiqueteando sobre el linóleo que yo mismo había instalado hacía 20 años. Fácil decirlo para ti, papá. Tú no te levantas cada mañana con una esposa que te compara constantemente con otros maridos. Abrí la puerta del horno para revisar la costra dorada que comenzaba a formarse en la cena. El vapor escapó en cálidas nubes que empañaron mis gafas por un instante. Lo importante es que esos hermosos nietos estén sanos y bien alimentados. La salud no paga la escuela privada, replicó Jonah antes de dejarse caer en la silla donde había compartido miles de comidas familiares. Sara quiere todo lo que tienen los vecinos. Un coche nuevo, una reforma en la cocina, vacaciones en Europa. Mientras colocaba 2 platos sobre la mesa de roble, estudié el rostro de mi hijo. Las líneas de preocupación alrededor de sus ojos se habían profundizado desde Navidad. Su madre habría reconocido de inmediato esa expresión particular de derrota. ¿Qué desató la discusión de hoy? La madre de Rebecca fue a recogerla en un Tesla. ¿Un Tesla, papá? Rió sin humor. Sara pasó toda la tarde investigando cuánto cuestan y luego anunció: «No estoy proveyendo lo suficiente para nuestra familia». Saqué el pastel de carne del horno. Su superficie estaba perfectamente caramelizada. Tu esposa olvida que las cosas buenas tardan en construirse. Amenazó con divorciarse otra vez. Soltó. Las palabras quedaron flotando entre nosotros. Dijo que no piensa desperdiciar sus mejores años casada con un hombre sin ambición. La confesión quedó suspendida en el aire mientras cortaba porciones generosas, el vapor elevándose de cada trozo. Marta me había enseñado esa receta en nuestro primer año de matrimonio, cuando apenas podíamos permitirnos comprar carne molida una vez a la semana. «El café está recién hecho», dije, sirviéndole la taza del tostado oscuro que prefería. «Cuéntame qué pasó después de que Rebecca llegó a casa». Jonah aceptó el plato con gratitud y, por fin, me miró a los ojos. Sara me acorraló en el garaje agitando el móvil con fotos de coches de lujo. Empezó a enumerar todo lo que estaba mal en nuestra vida. Me senté frente a él, notando cómo sus hombros se relajaban poco a poco al rodearse de las comodidades familiares. Las paredes de la cocina estaban llenas de fotografías de 40 años de historia familiar, cada una testigo de un amor que había sobrevivido a las dificultades económicas. «Tu madre y yo superamos tormentas peores», le recordé con suavidad. «¿Recuerdas el año que me despidieron de la planta? Comimos arroz y frijoles durante meses. Pero ustedes nunca pelearon como Sara y yo», dijo Jonah, dando su primer bocado y saboreando los sabores de su infancia. «Ella no entiende que el trabajo no siempre garantiza ingresos». Afuera, la luz de la tarde de marzo se desvanecía lentamente a través de las ventanas que Marta había elegido por la vista a su jardín de rosas. Había plantado esos arbustos la primavera en que él nació, esperando darle belleza a nuestra modesta vida. «Hijo, el matrimonio requiere que ambos tiren en la misma dirección», dije, pasándole el bol de puré de patatas.
Tal vez Sara necesite que le recuerden qué es lo que realmente importa. El teléfono de Jonah vibró sobre la mesa. Lo miró y, deliberadamente, lo colocó boca abajo. Seguramente está escribiendo sobre otra cosa que no podemos permitirnos. Comimos en un silencio cómodo, el mismo que había acompañado innumerables conversaciones entre padre e hijo a lo largo de las décadas. Lo observé relajarse poco a poco, recordando al niño asustado que solía correr a esta misma cocina después de peleas en el patio del colegio. ¿Quieres más pastel de carne?, pregunté, ya alcanzando su plato. Por favor, respondió con una sonrisa genuina y agradecida. Olvidé lo mucho mejor que me siento después de hablar contigo. Le serví otra porción generosa y luego me levanté para recoger los vasos vacíos. La tarta de manzana, enfriándose sobre la encimera, prometía restaurar completamente su ánimo. Algunos problemas requerían paciencia y oración. Otros, buena comida y sabiduría familiar. Voy a preparar el postre, dije, apilando los platos junto al fregadero. Llevé los platos hasta el fregadero y dejé correr agua tibia sobre los patrones cerámicos que Marta había elegido hacía 30 años. La tarta de manzana descansaba en el alféizar de la ventana, su corteza dorada prometiendo el final perfecto para nuestra comida. Jonah parecía mucho más tranquilo ahora, su tensión anterior disolviéndose en el reconfortante ritmo de la cena familiar. La receta de tu abuela nunca falla, comenté, cortando 2 generosas porciones. El dulce aroma mezclado con el café creaba exactamente la misma atmósfera que Marta solía preparar en tiempos difíciles. Jonah aceptó su postre con un gesto agradecido. Siempre me siento mejor después de comer aquí. La comida de Sara sale de cajas y microondas. Serví café fresco en nuestras tazas y me acomodé de nuevo en mi silla. Hablando de mejoras en el hogar, la agente inmobiliaria llamó ayer. Elena Vargas, creo que se llama. Mi hijo dio un bocado al pastel, asintiendo distraídamente. Ah, sí. ¿Qué quería? Ofreció $600.000 por la casa. El tenedor de Jonah se detuvo a mitad de camino. El bocado de pastel temblaba en las púas mientras sus ojos se abrían de par en par, procesando unas cifras que claramente lo dejaron impactado. ¿600.000? Su voz se elevó un tono. ¿Y lo rechazaste? No tengo planes de vender mi casa, respondí con calma, sorbiendo café. El tenedor chocó contra el plato cuando Jonah saltó de su silla. Papá, ¿has perdido completamente la cabeza? Es muchísimo dinero. Comenzó a caminar de un lado a otro de nuevo, esta vez con energía frenética en lugar de frustración. ¿Tienes idea de lo que se podría hacer con $600.000? Observé cómo mi hijo se transformaba ante mis ojos. El hombre agradecido y relajado que había disfrutado de la calidez familiar desapareció, reemplazado por alguien que veía signos de dólar por todas partes. Todo su lenguaje corporal cambió. Se inclinaba hacia adelante, los ojos brillaban de emoción, las manos se movían con gestos amplios. Jonah, siéntate y termina tu pastel. ¿Termine mi pastel? Repitió, incrédulo. Papá, estamos hablando de más dinero del que la mayoría de la gente ve en toda su vida. Sara dejaría de quejarse para siempre. Rebecca y Michael podrían asistir a cualquier universidad que quisieran. Los niños ya tienen fondos universitarios. Fondos básicos para universidades estatales, corrigió con dureza. Este dinero podría enviarlos a Harvard, Yale, donde quisieran. Apoyó ambas manos sobre la mesa, inclinándose hacia mí con intensidad. Podrías vivir cómodamente el resto de tu vida sin preocuparte por los gastos. Dejé la taza de café con cuidado. ¿Qué te hace pensar que ahora estoy preocupado por los gastos? Papá, tiene 75 años. ¿75? Lo corregí. 65. Entonces no deberías estar manteniendo esta gran casa tú solo. Piensa en las comunidades de retiro, en viajar, en disfrutar de tu jubilación como se debe, dijo con ese tono persuasivo que seguramente utilizaba en sus reuniones de negocios. 600.000 podrían cambiarlo todo.
La luz del atardecer se había desvanecido por completo, dejándonos envueltos en el cálido resplandor de las lámparas de la cocina. Estudié el rostro de mi hijo y vi a un extraño con rasgos familiares. ¿Cuándo el dinero se volvió más importante que la historia familiar? Elena Vargas mencionó que los desarrolladores quieren toda la manzana, dije en voz baja. Planean demoler estas casas para construir condominios. Mucho mejor. Su entusiasmo me inquietó. Eso significa que el valor de la propiedad se disparará. Probablemente a otros vecinos les hicieron ofertas similares. Podría ser el último en resistirse, papá. ¿El último en resistirse? Repetí lentamente. Sí. Lo que te daría poder de negociación. Si necesitan tu propiedad para completar el proyecto, podrías pedir 700.000, tal vez 800. Sacó su teléfono y sus dedos comenzaron a volar sobre la pantalla. Estoy buscando ventas comparables en la zona ahora mismo. Lo observé investigar el valor de mi casa como si fuera una simple mercancía para negociar. Las mismas manos que habían aprendido a atarse los cordones en mesa ahora calculaba márgenes de ganancia sobre el trabajo de toda mi vida. Lo encontré, anunció triunfante. Las casas de Maple Street se vendieron por 650.000 el mes pasado. Papá, estás sentado sobre una mina de oro y ni siquiera lo sabes. ¿Y qué harías exactamente con todo ese dinero, hijo? Pregunté, poniéndome de pie lentamente, sintiendo cada uno de mis 65 años en ese simple movimiento. Ven conmigo, Jonah. Quiero mostrarte algo. Me siguió con desgana, aún con el teléfono en la mano, claramente impaciente por obtener respuestas prácticas en lugar de embarcarse en desvíos sentimentales. Lo conduje desde la cocina, atravesando el comedor hasta llegar a la sala de estar, donde las fotografías familiares adornaban la repisa de la chimenea como testigos silenciosos del tiempo. Esta casa no es solo una propiedad, hijo. La compré en marzo de 1985 después de 10 años de ahorrar hasta el último centavo extra, dije, tocando el marco plateado que sostenía nuestra foto de boda, Marta, radiante en su vestido de encaje blanco, y yo, joven y decidido, con un traje prestado. Vivíamos en aquel diminuto apartamento encima de la ferretería de Morrison, soñando con un espacio para la familia que queríamos formar. Jonah se movió inquieto detrás de mí. Papá, eso fue hace 40 años. Los tiempos han cambiado. Tu madre plantó esos rosales junto al porche delantero la primera primavera que vivimos aquí, dije señalando por la ventana los arbustos ahora dormidos que florecerían de nuevo en mayo. En esta sala diste tus primeros pasos, aferrándote a esa mesa de centro. La misma mesa de roble seguía en el centro de la habitación, marcada por décadas de uso, pero tan sólida como siempre. Recordé a Marta restaurándola con sus propias manos, decidida a embellecer nuestros modestos muebles con cuidado y dedicación. Trabajé turnos dobles en la planta automotriz para pagar la hipoteca antes de tiempo. Continué, acercándome a mi sillón de lectura junto a la chimenea fría. 40 años de mi vida están en estas paredes, Jonah. Cada hora extra en la fábrica significaba menos deuda. Más seguridad para ti y para tu madre. Jonah revisó su teléfono de nuevo. El brillo azul iluminaba su rostro impaciente. Pero papá, al final sigue siendo solo una casa. Hoy en día el dinero importa más que el sentimentalismo. ¿Solo una casa? Las palabras me golpearon como si fueran físicas. Me dejé caer en mi sillón, el cuero desgastado por incontables noches de lectura mientras Marta cosía a mi lado. Su cesta seguía allí, junto a su sillón favorito, con hilos y agujas esperando unas manos que nunca volverían. ¿Recuerdas cuando aprendiste a andar en bicicleta en este camino de entrada? Pregunté en voz baja. ¿O cuando construimos aquella casa en el árbol del arce del jardín trasero? Claro que lo recuerdo, respondió con un tono que sugería que esos recuerdos eran lujos que ya no podía permitirse. Pero la nostalgia no paga la ortodoncia de Rebecca ni el campamento de fútbol de Michael. Estudié el rostro de mi hijo bajo la luz de la lámpara, buscando rastros del niño que corría llorando a esta misma sala después de rasparse las rodillas. Cuando tu madre enfermó,
Pedimos una segunda hipoteca para pagar los tratamientos que el seguro no cubría. ¿Sabes cuánto tardé en pagarla? Papá, por favor, no intentes manipularme con las facturas médicas de mamá. 12 años, Jonah. 12 años de turnos extra y trabajos los fines de semana. Pero conservamos esta casa porque representaba todo lo que construimos juntos. Señalé las marcas de altura aún visibles en el marco de la puerta del pasillo. Tu tabla de crecimiento está tallada en esa madera. Y también las marcas de tus hijos. El valor sentimental no se aprecia como el valor inmobiliario, dijo con frialdad. $600,000 podrían resolver todos mis problemas y asegurar tu futuro al mismo tiempo. Lo miré fijamente, comprendiendo por fin la profundidad del cambio en mi hijo. El niño que alguna vez me ayudó a reparar estas mismas paredes ahora solo veía potencial económico en nuestra historia familiar. Tus problemas, repetí lentamente. ¿Y qué hay de construir algo duradero para Rebecca y Michael? La matrícula universitaria es algo duradero. La seguridad financiera también lo es. Jonah se acercó a la ventana y miró hacia el terreno donde Elena Vargas había mencionado el proyecto inmobiliario. Estas casas antiguas son solo obstáculos para el progreso, papá. El sentimentalismo es un lujo que no podemos permitirnos. El reloj de péndulo en el pasillo dio 8 campanadas. Su sonido familiar de repente se sintió ajeno en el espacio entre nosotros. Lo había dado cuerda cada domingo durante 30 años, y le había enseñado a Jonah ese ritual cuando tenía 12. Entonces, ¿crees que debería vender? Pregunté en voz baja. Creo que debería ser práctico, respondió, alejándose de la ventana con una expresión seria pero calculadora. Piensa en lo que sería mejor para todos los involucrados. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Entonces, su expresión cambió, la frialdad dio paso al cálculo. Dejó de mirar por la ventana y se volvió hacia mí con repentina energía. En realidad, papá, he estado pensando en esto toda la noche, dijo con un entusiasmo nuevo que me hizo estremecer. He encontrado la solución perfecta que nos beneficiaría a ambos. Permanecí sentado en mi sillón de cuero, con las manos aferradas a los reposabrazos desgastados. ¿Qué solución? Vendes la casa, solucionas mis problemas financieros y te mudas a vivir con Sara y conmigo. Comenzó a caminar de nuevo, pero ahora con un propósito claro, no con frustración. Piénsalo, estarías con tus nietos todos los días. La sugerencia me golpeó como un puñetazo. ¿Mudarte contigo? ¿A tu pequeño adosado con 2 niños inquietos? Nos las arreglaríamos, dijo, restando importancia a las dificultades prácticas. Rebecca podría compartir habitación con Michael temporalmente. Tú tendrías la habitación de invitados. Lo observé a la luz de la lámpara, buscando algún rastro de verdadera preocupación. ¿Temporalmente? ¿Durante cuánto tiempo exactamente? Bueno, si no estás cómodo con ese arreglo, podría pagarte una residencia para mayores realmente buena. Continuó con un tono optimista, como si hubiera resuelto todos los problemas. Tienen enfermeros, actividades organizadas, personas de tu misma edad. La palabra me golpeó como una bofetada. Me levanté lentamente de mi silla, retrocediendo hasta la repisa de la chimenea, donde la fotografía de Marta observaba en silencio. No tengo intención de irme a ninguna parte, Jonah. Esta es mi casa. Pero, papá, sé razonable, insistió, dando un paso más cerca, con el tono persuasivo que había escuchado usar con sus clientes por teléfono. Vives solo en este lugar enorme. ¿Y si te caes por las escaleras? ¿Y si tienes una emergencia médica? Tengo 65, no 95. Aún así, ¿no preferirías tener a tu familia cerca? ¿O atención profesional si la necesitas? Dijo, gesticulando ampliamente alrededor de la habitación. Esta casa es demasiado para que la mantenga una sola persona. Presioné mi espalda contra la repisa, sintiendo el marco plateado de Marta detrás de mi hombro. La misma repisa donde había colgado calcetines navideños, exhibido tarjetas de cumpleaños y celebrado tantos momentos de la vida.
La casa está perfectamente cuidada, dije con firmeza. Por ahora, tal vez. ¿Pero qué pasará el próximo año? ¿O dentro de 5? Replicó Jonah, acercándose con entusiasmo creciente. Papá, estamos hablando de $600,000. Suficiente para resolver mis problemas y garantizar tu comodidad al mismo tiempo. ¿Tus problemas? Repetí en voz baja. Nuestros problemas, corrigió rápidamente. Sara ha estado tan estresada por las finanzas que está afectando a los niños. Rebecca preguntó por qué no podemos irnos de vacaciones como hacen sus amigos. Lo observé manipular la situación, convirtiendo las exigencias de su esposa en una necesidad familiar. Y vender mi casa soluciona eso completamente, añadió con los ojos brillantes por una victoria que ya daba por hecha. Pago las tarjetas de crédito, me pongo al día con la hipoteca, tal vez incluso compre el coche que Sara quiere. ¿Tú recibes atención profesional o vives con tu familia que te quiere? ¿Familia que me quiere? Repetí, con una mezcla de incredulidad y amargura. Claro, una familia que te quiere. ¿Por qué otra razón estaría preocupado por tu futuro? Respondió, extendiendo los brazos, el retrato mismo de la devoción filial. Papá, estoy tratando de cuidar de los dos. Nosotros. La manipulación era tan suave, tan calculada, que me pregunté cuántas veces habría ensayado esta conversación en su cabeza. Quizá durante el trayecto en coche hasta aquí. Quizá mientras me escuchaba explicar el valor emocional de esta casa. Aprecio tu preocupación, dije con cuidado. Pero no voy a vender mi casa. La sonrisa de Jonah titubeó ligeramente. Papá, no estás pensando con claridad en esto. $600,000 podrían cambiarlo todo. Todo está bien tal como está. No, no lo está. Por un instante, la máscara se deslizó, revelando la frustración que se escondía debajo. Sara está amenazando con divorciarse. Mis tarjetas de crédito están al límite, y tú estás sentado sobre más dinero del que yo veré en 20 años. Ahí estaba. La verdad, finalmente saliendo a través de las grietas en su presentación cuidadosamente construida. Enderecé los hombros, sin seguir retrocediendo hacia la repisa. Entonces, esto no se trata de mi bienestar. Se trata de tus problemas económicos. Se trata de ambos, insistió, aunque su voz había perdido el tono persuasivo y cálido. Papá, si realmente me amaras, querrías ayudarme ahora que estoy pasando por un mal momento. ¿Si realmente te amara? Las palabras escaparon de mis labios antes de poder detenerlas. La fachada de hijo preocupado se desmoronó por completo. El rostro de Jonah se ensombreció con una ira genuina, y toda pretensión de afecto filial se evaporó en un instante. Sí. Si me amaras, me ayudarías cuando me estoy ahogando financieramente. Te di toda mi vida, repliqué, alejándome de la repisa y enfrentando su intensidad con la mía. Pagué tu universidad, te ayudé con la entrada de tu primer coche, cubrí los gastos de tu boda cuando te excediste. Eso era tu deber como padre, dijo, señalándome con el dedo acusadoramente, su voz elevándose para llenar la habitación. Los padres deben apoyar a sus hijos. ¿Apoyar? Sí. ¿Facilitar tus malas decisiones para siempre? No. ¿Malas decisiones? La voz de Jonah se quebró por la indignación. Trabajo 60 horas a la semana tratando de mantener a mi familia. Sara tiene todo el derecho de esperar un nivel de vida decente. Pasé junto a él hacia el pasillo, sin estar dispuesto a seguir acorralado en mi propia sala. Un nivel de vida decente o competir con los vecinos que ganan el doble que tú. Me siguió, sus pasos pesados resonando contra el suelo de madera que yo mismo había restaurado 15 años atrás. Viejo egoísta. Estás sentado sobre una fortuna mientras tu hijo lucha, y lo llamas principio. Lo llamo cordura, repliqué. Llegué al vestíbulo y me giré para enfrentarlo cerca de la puerta principal. Esta casa representa 40 años de matrimonio, de haberte criado, de construir algo duradero. ¿Duradero?
repitió Jona con desprecio mientras tomaba su chaqueta del perchero junto a la puerta, sus movimientos cargados de furia. ¿Qué tiene de duradero una casa vacía donde un viejo vive solo con sus recuerdos? La crueldad de la frase me golpeó más profundo de lo que esperaba. Por un instante vi claramente el rostro de Marta y recordé su risa llenando estos mismos espacios que ahora resonaban con nuestra discusión. Esos recuerdos construyeron la vida que te crió, dije en voz baja. Pues esos preciosos recuerdos no pagan al ortodoncista de Rebecca ni la inscripción al fútbol de Michael, replicó Jona mientras se ponía la chaqueta. ¿Sabes cuál es tu problema, papá? Que te importa más tu esposa muerta y tus muebles viejos que tu hijo vivo. La acusación me golpeó como un puñetazo. Miré fijamente a este desconocido con el rostro de mi hijo, diciendo palabras que jamás pensé escuchar del niño por el que había sacrificado todo. Ese hijo vivo acaba de exigirme que venda mi casa para resolver sus problemas financieros, respondí con calma. Porque eso es lo que hace una familia, replicó con frialdad. Jona subió el cierre de su chaqueta con violencia. Una verdadera familia se ayuda mutuamente en lugar de esconderse tras tonterías sentimentales. Una verdadera familia no lanza amenazas ni ultimátums. ¿Amenazas? Dijo, deteniéndose con la mano en el pomo de la puerta. Algo peligroso brilló en su expresión. Aún no he hecho ninguna amenaza, papá. La temperatura en el vestíbulo pareció descender 10 grados. ¿Qué se supone que significa eso? La sonrisa de Jona era fría, calculadora, completamente distinta al hijo que yo había criado. Significa que, si no vendes voluntariamente, encontraré otro método. Esta casa y ese dinero serán míos tarde o temprano. Abrió la puerta con tanta fuerza que la puerta exterior de cristal vibró en su marco. El aire frío de marzo se precipitó al vestíbulo cálido, trayendo consigo el olor a lluvia y algo más oscuro. Tarde o temprano. Alcancé a decir, pero él ya se alejaba hacia su coche, dejándome de pie en la puerta con su amenaza suspendida en el aire como humo. El motor del Honda arrancó con un ruido áspero, igual que el nudo que se formaba en mi estómago. Observé sus luces traseras desaparecer al doblar la esquina y luego cerré lentamente ambas puertas. La casa se acomodó a mi alrededor en un silencio repentino, pero la calidez que siempre había sentido en ella ahora se percibía distinta, cambiada, amenazada. El silencio que siguió se sintió más pesado que cualquier sonido. Permanecí en el vestíbulo varios minutos, escuchando cómo la casa se asentaba a mi alrededor. Los crujidos y suspiros familiares que antes eran reconfortantes ahora parecían siniestros. El reloj de péndulo en el pasillo marcaba el paso del tiempo con constancia, en un mundo que de repente se sentía menos seguro. Finalmente, regresé al comedor, donde nuestra cena interrumpida aún esperaba. El pastel de manzana de Jona permanecía casi intacto, con el tenedor abandonado a medio camino, en el instante en que el dinero se volvió más importante que el postre familiar. Apilé los platos con movimientos metódicos, raspando las porciones no comidas en el triturador de basura con precisión mecánica. No debería haberle contado lo de Elena Vargas, pensé mientras llevaba los platos al fregadero. Debería haber mantenido esa información en privado, haber manejado todo en silencio sin involucrarlo en decisiones que no le correspondían. Pero, aunque lamentaba haber compartido aquella información, no lamentaba mi postura. 40 años había trabajado turnos dobles, horas extra y fines de semana para pagar esta casa antes de tiempo. No lo hice para que una persona desagradecida decidiera mi destino basándose en sus necesidades financieras inmediatas. Dejé correr agua caliente sobre los platos, observando cómo se formaban y disolvían las burbujas de jabón. La rutina era reconfortante. Mis manos trabajaban automáticamente mientras mi mente procesaba las revelaciones de la noche. A través de la ventana de la cocina, la oscuridad se había instalado por completo sobre el jardín trasero, donde el rosal de Marta esperaba la primavera. El niño que me ayudó a plantar esos rosales ya no existía. Había sido reemplazado por alguien que veía signos de dólar donde deberían existir recuerdos. Cuando la gratitud se transformó en derecho. Cuando el amor se volvió condicional a un beneficio económico. Sequé cada plato con cuidado,
devolviéndolos a los armarios que Marta había organizado con su sistema preciso. Sus tazas de café seguían ocupando el estante superior, aunque no las había usado desde el funeral. Algunas cosas eran demasiado valiosas para arriesgarlas con el uso cotidiano. La limpieza de la cocina me dio tiempo para pensar con claridad en la amenaza final de Jonah. Otro método, había dicho, como si mi negativa fuera solo un obstáculo que superar y no una decisión definitiva. ¿Qué consideraría un gerente de TI desesperado, con tarjetas de crédito al máximo y una esposa enfadada, como otros métodos? Doblé el paño de cocina y lo colgué en el asa del horno, exactamente donde había estado durante 30 años. El gesto familiar tranquilizó mis nervios, recordándome que este era mi territorio, mi santuario, el trabajo de mi vida hecho tangible en madera y piedra. Fuera lo que Jonah estuviera planeando, había subestimado al hombre que lo crió. Había sobrevivido a despidos, a la enfermedad de Marta, a décadas de dificultades económicas y a incontables retos que exigieron más fuerza de la que él jamás había necesitado. Sus amenazas tenían la energía desesperada de alguien que nunca había luchado realmente por algo importante. Pero también conllevaban peligro. La desesperación hacía a las personas impredecibles, y Jonah había mostrado un nivel de egoísmo que incluso a mí me sorprendía. Un hijo capaz de despreciar 40 años de historia familiar como simple tontería sentimental era capaz de hacer cosas que prefería no imaginar. Apagué las luces de la cocina, dejando solo la pequeña lámpara sobre la estufa encendida. La casa se sentía más grande en la oscuridad, sus habitaciones extendiéndose más allá de mi visión, llenas de décadas de vida compartida. Cada rincón contenía recuerdos que Jonah había declarado inútiles. Cada fotografía representaba momentos que él había reducido a simples obstáculos. Mientras caminaba hacia las escaleras, pasé por la sala donde había comenzado nuestra discusión. La repisa aún sostenía la fotografía de Marta, su sonrisa inmutable a pesar de la agitación de la noche. Ella siempre había creído que Jonah se convertiría en un buen hombre. Siempre había defendido su egoísmo infantil como etapas pasajeras. Se había equivocado. Pero también llevaba 15 años muerta, sin tener que soportar la realidad en que se había convertido nuestro hijo. Las noticias de la televisión sonaban en la sala durante una hora después de que Jonah se fue, voces hablando de política local y pronósticos del tiempo, mientras yo me sentaba en mi sillón tratando de procesar las revelaciones de la noche. La rutina familiar de ver las noticias nocturnas ayudó a calmar mis nervios, aunque mi mente seguía regresando a aquella amenaza final sobre otro método. Finalmente, subí las escaleras hacia mi dormitorio, cada peldaño crujiendo bajo el peso de 40 años de pasos familiares. La casa se sentía diferente esa noche. No exactamente amenazante, pero sí cargada de posibilidades. Había pasado la última hora y 15 minutos tratando de retomar mis actividades nocturnas habituales, pero las palabras de Jonah habían envenenado la comodidad. Previsibilidad de mis rutinas. Me puse el pijama metódicamente, colgando la ropa en la misma silla donde Marta solía doblar la suya cada noche. Su joyero seguía sobre la cómoda, con los cepillos de plata dispuestos exactamente como los había dejado hace 15 años. Algunas noches podía casi oírla tarareando mientras se preparaba para dormir. Marta, si pudieras ver en lo que se ha convertido nuestro hijo, susurré a su fotografía sobre la mesita de noche. Tan codicioso y tan irrespetuoso con el hombre que sacrificó todo por su futuro. Su sonrisa permanecía inmutable, con la misma expresión de amor y esperanza que tenía el día en que se tomó esa foto durante nuestro 25º aniversario. Ella había creído que Jonah maduraría hasta convertirse en un buen hombre. Siempre había defendido su egoísmo infantil como simples etapas de crecimiento. Me acerqué a la ventana del dormitorio y comprobé los cerrojos de manera automática, no por miedo, sino por la precaución práctica que se adquiere al vivir solo. La calle se veía tranquila bajo el resplandor amarillo de las farolas, con casas idénticas donde los vecinos dormían sin preocuparse por hijos ingratos o amenazas financieras. Sentado en el borde de la cama, empecé a contar los sacrificios específicos que había hecho por Jonah a lo largo de los años. Matrícula universitaria, $43.000 en 4 años,
pagados con turnos extra y trabajos de mantenimiento en fines de semana. Gastos de boda, $12,000 cuando él y Sara superaron su presupuesto a la mitad. Entrada para su primera casa, $8,000 para ayudarlos a calificar para la hipoteca. Pagué su educación, su boda, ayudé con los gastos de sus hijos. Continué mirando la foto de Marta, y él me llama egoísta por querer conservar nuestro hogar. El reloj de péndulo del pasillo dio las 10:30, su sonido familiar marcando el final de otro día en la casa donde había planeado morir en paz. Ahora, esa certeza se sentía amenazada por alguien que compartía mi sangre, pero no mis valores. Me cepillé los dientes en el lavabo del baño, siguiendo la misma rutina de décadas. El cepillo de Marta seguía en el portacepillos de cerámica junto al mío, aunque le había cambiado el cabezal hace años, solo para mantener la ilusión de su presencia. Lo que más me perturbaba no era la codicia de Jonah. Esa falla de carácter la había sospechado durante años. Lo que me impactaba era su disposición a amenazar a su propio padre, a hablar de otros métodos como si mi negativa fuera un obstáculo a superar en lugar de una decisión definitiva. Al regresar a la cama, tiré de las mantas y alcancé el interruptor de la lámpara. La oscuridad familiar se instaló a mi alrededor como una vieja amiga, pero el sueño resultó esquivo. Mi mente seguía girando en torno a aquella ominosa promesa, tratando de imaginar qué métodos desesperados podría considerar un gerente de TI con problemas financieros. Afuera, el viento de marzo hacía que las ramas desnudas golpearan el tejado. Durante 40 años, esos sonidos me habían reconfortado, pero aquella noche sonaban menos pacíficos. Cada crujido, cada gemido de la casa asentándose, me hacía preguntarme si las amenazas de Jonah eran simple rabia pasajera o una advertencia real. Cerré los ojos con la esperanza de que el cansancio venciera a la preocupación. Sabía que esa noche pasaría lentamente. El mañana traería las consecuencias de la desesperación de Jonah, y yo las enfrentaría con la misma determinación que me había acompañado durante décadas de desafíos aún mayores. Un ruido profundo y retumbante me arrancó del sueño inquieto. Me incorporé en la oscuridad, completamente alerta a pesar de la niebla del sueño interrumpido. Los dígitos rojos del reloj de la mesita marcaban las 2:45 de la madrugada, demasiado temprano para camiones de reparto, demasiado tarde para visitas legítimas. El sonido volvió. Varias puertas de automóvil cerrándose en rápida sucesión. No era el golpe aislado de un vecino regresando tarde. Puse mis pies desnudos en el suelo frío y me acerqué con sigilo a la ventana del dormitorio. Corrí apenas un poco las cortinas y vi una camioneta oscura estacionada en mi entrada. No se veía matrícula desde ese ángulo. Las ventanas estaban tintadas de negro. El motor seguía encendido y el vapor del escape ascendía en el aire frío de la noche. 3 figuras vestidas de negro se movían alrededor del vehículo, con movimientos coordinados y decididos. Uno llevaba lo que parecía ser una pata de cabra. Otro sostenía una gran bolsa de lona. No eran conductores perdidos pidiendo indicaciones. «¿Qué es esto?», susurré al cuarto vacío. «¿Quién viene a estas horas intempestivas?». Mi estómago se contrajo mientras las piezas encajaban. La amenaza de Jonah sobre otro método resonaba en mi memoria. El momento era demasiado conveniente para ser coincidencia. Había encontrado a personas dispuestas a hacer lo que él no podía lograr con manipulación o ira. Las figuras se acercaron a mi puerta principal, manteniéndose en las sombras proyectadas por el porche. Sus voces se oían débilmente a través del vidrio, tonos bajos, profesionales, discutiendo puntos de entrada y sincronización. Esto no era un crimen aleatorio. Era una operación planificada. Retrocedí de la ventana, con el corazón golpeando con fuerza contra mis costillas. 40 años de noches en paz en esta casa, y ahora unos extraños planeaban violar el santuario que Marta y yo habíamos construido juntos. Uno de los hombres rodeó la casa hacia el patio trasero, mientras los otros permanecían en la entrada principal. Estaban comprobando los puntos de acceso más fáciles, evaluando las vulnerabilidades de mi hogar con la pericia de quien ya lo había hecho antes. El suave sonido de pasos sobre la grava llegó a mis oídos mientras se movían alrededor de la estructura,
probablemente probando ventanas, buscando puertas sin seguro o mosquiteros sueltos. Mi rutina nocturna de comprobar cerraduras parecía ahora profética más que cautelosa. «Están caminando directamente hacia la casa», murmuré, pegando el rostro al marco de la ventana. Esto no es una dirección equivocada ni una coincidencia. Un raspado metálico llegó desde el primer piso. Alguien estaba probando el pomo de la puerta trasera o examinando el mecanismo de la cerradura. Criminales profesionales tendrían mejores herramientas que simples aficionados desesperados. Pero la intención era inconfundiblemente clara. Pensé en el joyero de Marta, en las fotografías familiares, en los 40 años de recuerdos acumulados que no significaban nada para aquellos intrusos, pero representaban todo el cimiento de mi vida. Ellos veían signos de dólar donde yo veía historia irreemplazable. El hombre en la parte trasera regresó junto a sus compañeros en la entrada principal. Su conferencia en voz baja duró unos 30 segundos antes de que comenzaran a sacar equipo de la bolsa. Fuera lo que habían planeado, la ejecución estaba comenzando ahora. Mis manos temblaban ligeramente mientras la adrenalina inundaba mi cuerpo. A los 65 años, no esperaba tener que defender mi casa contra múltiples atacantes. Pero las circunstancias rara vez piden permiso antes de exigir acción. El sonido metálico volvió, más insistente esta vez. Metal contra metal, el ruido inconfundible de alguien manipulando la cerradura de mi puerta principal con herramientas diseñadas para entrar ilegalmente. No había tiempo para dudar. Me dirigí a la mesita de noche, tomando el teléfono inalámbrico con una mano mientras con la otra abría el cajón inferior. Dentro, bajo papeles de seguro y viejos recibos, estaba la llave de mi caja fuerte. 911. ¿Cuál es su emergencia? Habla desde 1247 Maple Street, dije en voz baja, caminando hacia el armario del dormitorio. Hay individuos desconocidos intentando entrar en mi casa. Señor, ¿está en peligro inmediato? ¿Han entrado ya los intrusos? Aún no, pero están trabajando en la cerradura de la puerta principal. Cuento al menos 3, posiblemente más. Desbloqueé la caja metálica y saqué mi escopeta registrada junto con una caja de cartuchos. Permanezca en un lugar seguro. Patrullas están siendo enviadas a su dirección. Tiempo estimado de llegada, entre 15 y 20 minutos. ¿20 minutos? Repetí mentalmente. En menos de 5 estarían dentro de mi casa saqueando todo lo que Marta y yo habíamos construido, si sabían lo que hacían. Estoy legalmente armado y me defenderé si es necesario, informé al operador, cargando los cartuchos en la recámara con eficiencia entrenada. Señor, entiendo su preocupación, pero por favor evite el enfrentamiento si es posible. Enciérrese en un lugar seguro hasta que lleguen los agentes. Corté la llamada. Buen consejo, para alguien sin entrenamiento militar o experiencia en defensa del hogar. Pero yo no había pasado 2 misiones protegiendo propiedades ajenas para esconderme mientras unos criminales destruían la mía. La escopeta se sentía sólida en mis manos, con un peso y equilibrio familiares tras décadas de cacerías y prácticas de tiro periódicas. Comprobé el seguro, monté un cartucho y avancé hacia la puerta del dormitorio con pasos medidos. Cada escalón crujía ligeramente bajo mis pies descalzos mientras descendía, pero los sonidos que provenían de la entrada principal cubrían cualquier ruido que pudiera hacer. Raspados metálicos, instrucciones susurradas, el suave golpe de alguien probando la resistencia de la puerta. Al llegar al final de las escaleras, me posicioné en el pasillo con líneas de visión claras hacia la entrada principal y la trasera. Los suelos de madera del vestíbulo delatarían cualquier movimiento de los intrusos, mientras que la escalera detrás de mí ofrecía una ruta de escape si las circunstancias exigían una retirada. A través de los paneles de vidrio de la puerta principal, figuras sombrías se movían con determinación. Uno estaba arrodillado en el mecanismo de la cerradura, mientras otro vigilaba, el haz de su linterna barriendo ocasionalmente el porche. Sus técnicas profesionales sugerían que no era su primer allanamiento residencial. El raspado metálico se intensificó, acompañado de un suave clic. Los cilindros de la cerradura estaban siendo manipulados por alguien con herramientas adecuadas y entrenamiento.
El cerrojo de mi puerta principal había protegido esta casa durante 15 años, pero criminales decididos. Con el equipo especializado adecuado, cualquier sistema de seguridad residencial podía ser vulnerado. Levanté la escopeta y la coloqué en posición de disparo, con el dedo junto al guardamonte, el seguro aún activado pero listo para desactivarse en cualquier momento. La presencia del arma calmaba mis nervios, al mismo tiempo que aumentaba la gravedad de lo que podría suceder en los próximos minutos. 15 minutos hasta que llegara la policía. Aquellos intrusos entrarían en 2 o 3 minutos si mantenían ese ritmo. Eso me dejaba solo con varios criminales dentro de mi casa durante al menos 12 minutos, una eternidad en una situación de invasión domiciliaria. El mecanismo de la cerradura cedió con un suave chasquido metálico. El cerrojo había sido vencido. El raspado se intensificó, acompañado de susurros frustrados justo al otro lado de la puerta de madera que me separaba de 3 intrusos armados. Volví a apuntar la escopeta, el dedo en el guardamonte. El seguro seguía puesto, pero podía quitarlo en un instante. «Estoy armado», grité a través de la puerta, con la voz firme de quien habla en serio. «La policía ya está en camino. Aléjense de mi propiedad ahora mismo». El raspado se detuvo de inmediato. Voces urgentes, en tono bajo, reemplazaron el sonido metódico de la manipulación de la cerradura. «Espera, tiene un arma ahí dentro». «¿Estás bromeando?» «No, nadie dijo nada de armas». Entonces lo escuché, una tercera voz, más grave que las otras, pero inconfundiblemente familiar en su cadencia y pronunciación. La misma voz que había amenazado horas antes con encontrar otro método. «Vámonos de aquí, rápido. No vale la pena que nos disparen por esto». Mi estómago se contrajo mientras el reconocimiento se cristalizaba en mi mente, ese leve énfasis en ciertas sílabas, esa forma particular de pronunciar las palabras, los mismos patrones que había escuchado durante 38 años, desde sus primeros balbuceos hasta las instrucciones criminales de esa noche. «Regresen a la camioneta». Escuché el crujir de pasos sobre la grava mientras mi advertencia surtía efecto. Criminales profesionales habrían persistido con un plan mejor, pero estos aficionados esperaban un objetivo fácil, un anciano durmiendo mientras saqueaban su casa. Mantuve mi posición defensiva, escuchando su retirada pero sin bajar el arma. A través de los paneles de vidrio de la puerta, las figuras sombrías corrían hacia la camioneta oscura, abandonando sus herramientas y sus planes en favor de la huida inmediata. El motor arrancó con un sonido inconfundible. El mismo Honda que había visto desaparecer horas antes, ahora usado tanto para visitas familiares como para actividades criminales. Las llantas chirriaron contra el asfalto mientras aceleraban por Maple Street, dejando atrás únicamente marcas de herramientas en mi puerta y el amargo conocimiento de una traición familiar. «Y ni se les ocurra volver», grité tras ellos, aunque las luces traseras ya desaparecían en la esquina. El silencio volvió a instalarse en la casa, roto únicamente por mi respiración agitada y el tic-tac constante del reloj de péndulo. La amenaza inmediata había pasado, pero las implicaciones más profundas apenas comenzaban a asentarse. Mi propio hijo había enviado criminales a mi hogar. No eran extraños buscando un beneficio rápido, eran personas que él había reclutado y dirigido para robar aquello que no había logrado manipularme para entregar voluntariamente. El niño al que había criado, educado y apoyado con décadas de sacrificio, había cruzado todas las líneas posibles de la decencia. Mantuve la escopeta lista, sabiendo que la gente desesperada a veces regresa cuando sus intentos iniciales fracasan. Pero estos intrusos tenían algo más que el lucro personal en juego. No podían arriesgarse a exponerse mediante la persistencia o la violencia contra un familiar. La operadora del 911 había prometido que la policía llegaría en unos 20 minutos. Eso me dejaba unos 10 minutos más a solas con mis pensamientos, mi arma y la devastadora realidad de que mi relación con Jonah no solo estaba dañada, estaba completamente destruida. A través de la ventana del vestíbulo, las farolas iluminaban aceras vacías, donde los vecinos dormían plácidamente, sin saber que un crimen había sido frustrado a solo 3 casas de distancia. Su confianza en la seguridad comunitaria seguía intacta.
La mía había sido destrozada por lazos de sangre. Mantuve mi posición defensiva, atento a cualquier sonido que indicara su regreso, mientras procesaba lo que esa noche significaba para mi futuro. La casa que Marta y yo habíamos construido juntos ya no era el santuario que habíamos imaginado. Se había convertido en un objetivo, marcado por la codicia y la desesperación de nuestro propio hijo. Las luces rojas y azules parpadearon en mi jardín delantero exactamente a las 3:15 de la madrugada, 20 minutos después de mi llamada de emergencia. 2 patrullas y un sedán sin distintivos se detuvieron en la acera con eficiencia profesional. De ellos bajaron oficiales con linternas y precauciones ensayadas. Dejé la escopeta a un lado de forma segura, desactivé los cerrojos y abrí la puerta principal para recibir a la detective Ramírez, una mujer compacta de unos 40 años, cuyos ojos agudos evaluaron de inmediato tanto los daños en la puerta como mi comportamiento sereno. Señor Meyers, soy la detective Ramírez. ¿Está herido? ¿Necesita atención médica? No hay heridas, detective. No lograron entrar. Señalé el mecanismo forzado de la cerradura y el marco dañado. 3 hombres con herramientas profesionales, pero se retiraron cuando anuncié que estaba armado. El oficial Lee, un hombre más joven con porte militar, se agachó para examinar las marcas de herramientas, mientras su compañero fotografiaba los daños desde varios ángulos. Su método minucioso sugería que no era su primera investigación de allanamiento. ¿Puede describir a los intrusos, señor? Ropa oscura, movimientos coordinados. Llegaron en una camioneta sin matrícula visible. Elegí mis palabras con cuidado, proporcionando información precisa pero evitando especular sobre la conexión familiar. ¿Escuchó que hablaran entre ellos? Vacilé, sopesando la lealtad familiar frente al deber cívico. Algunas palabras mientras huían. Una voz me pareció familiar, pero con la oscuridad y el estrés, es difícil estar completamente seguro. La detective Ramírez anotó en una libreta de cuero. ¿Familiar cómo? ¿Como un vecino, un compañero de trabajo, alguien de su rutina diaria? Posiblemente. La mentira sabía amarga, pero acusar a mi propio hijo sin pruebas absolutas era cruzar una línea que no podía deshacer. El sonido se distorsiona por la noche, añadí. El oficial Lee terminó su inspección exterior y se dirigió al patio trasero con una linterna potente. Detective, hay huellas de neumáticos claras en la entrada y pisadas alrededor de la base de la casa. Parece que inspeccionaron varios puntos antes de decidirse por la puerta principal. ¿Evaluación profesional o amateurs? Un poco de ambas. Buena planificación, herramientas decentes, pero se asustaron rápido cuando encontraron resistencia. La detective asintió, aún tomando notas. Señor Meyers, ¿tiene idea de por qué alguien atacaría específicamente su casa? ¿Guarda electrónicos caros, joyas, efectivo? Consideré mencionar el reciente interés inmobiliario, pero decidí que esa información podría conducir a preguntas incómodas sobre la situación financiera familiar. Nada evidente. Solo artículos domésticos comunes. Nada de gran valor. ¿Algún conflicto reciente con vecinos, contratistas, trabajadores de servicio, alguien que conozca su rutina o sepa cuándo suele estar en casa? La pregunta se acercaba más a la verdad de lo que ella imaginaba. Ningún problema con vecinos. Vivo bastante aislado. El oficial Lee regresó de su revisión del perímetro. No hay señales de intento de entrada en otras partes. La puerta principal fue definitivamente su objetivo. Probablemente estudiaron la casa con antelación. ¿Cámaras de seguridad en la zona? Revisaremos el vecindario, pero la mayoría de los sistemas residenciales no cubren bien la calle. La detective Ramírez cerró su libreta. Señor Meyers, clasificaremos esto como intento de allanamiento con disuasión por arma de fuego. Lamentablemente, sin descripciones claras de los sospechosos o matrículas, nuestras opciones de investigación son limitadas. Asentí, comprendiendo la realidad de los recursos policiales y las prioridades de los casos. Aprecio su rápida respuesta. El efecto disuasorio funcionó como se esperaba. Usted manejó la situación correctamente. Posesión legal del arma,
posición defensiva adecuada, advertencias claras antes de cualquier escalada. Me entregó una tarjeta de presentación. Número de caso 2025 a 3847. Llame si recuerda detalles adicionales o nota alguna actividad sospechosa. Tras terminar de fotografiar evidencias y redactar sus informes, los agentes se marcharon con cortesía profesional y expectativas realistas. El caso se archivaría, se investigaría superficialmente y con el tiempo se cerraría sin resolución. Me quedé solo en el vestíbulo una vez más, observando el marco dañado de la puerta que necesitaría reparación profesional. El costo era manejable, pero el simbolismo resultaba devastador. Mi propio hijo había intentado literalmente derribar las barreras que construí para proteger nuestra seguridad familiar. El amanecer aún estaba lejos, dejándome tiempo para procesar lo que esa noche significaría para todos los días futuros en la casa que Marta y yo habíamos llamado hogar. 3 meses después, estaba sentado en la terraza de mi nuevo condominio en Phoenix, observando cómo el sol salía sobre las montañas del desierto de Sonora. El calor de Arizona ya comenzaba su ataque diario a las 6:30 de la mañana, pero yo prefería esa dureza clara a los engañosos cambios de estación de Ohio. Los documentos legales esparcidos sobre la mesa del patio contaban toda la historia de mi transformación. Elena Vargas tenía razón sobre la demanda del mercado. Las ofertas competitivas habían elevado el precio final de venta de mi casa a $650,000, 50,000 más de lo que ella había estimado originalmente. Jonah nunca sabría que había recibido más de lo esperado. Probablemente había pasado meses calculando cómo acceder a esos 600,000, sin imaginar que su padre había desaparecido completamente de Ohio con más recursos y sin dejar ninguna información de contacto. El expediente del caso de la detective Ramírez seguía oficialmente abierto, pero en la práctica estaba muerto. Sin sospechosos identificados, sin nuevas pruebas, sin resolución probable. El intento de allanamiento se había convertido en otra estadística sin resolver en los informes policiales de Akron, tal como había previsto cuando mi lealtad familiar me impidió colaborar por completo. Mi nueva dirección no figuraba en ninguna base de datos vinculada a mi vida anterior. Sin número de teléfono, sin servicio de reenvío de correo, sin presencia en redes sociales que permitiera un hallazgo accidental. Había cortado todos los conexión con las personas que habían traicionado 40 años de sacrificio paternal. La eficiencia moderna del condominio contrastaba profundamente con los recuerdos acumulados en la casa de Maple Street. No había fotografías familiares llenando las estanterías. Ninguna caja de joyas de Marta ocupaba la cómoda. No existían marcas de altura grabadas en los marcos de las puertas. Todo en este lugar servía a un propósito funcional, no sentimental. Y, sin embargo, la presencia de Marta seguía siendo fuerte en mi rutina diaria. Había traído su taza de café favorita, esa que usó cada mañana durante 20 años. Hablar con su recuerdo se había vuelto más fácil en este espacio neutral, lejos de habitaciones cargadas de amor y de decepción. La justicia no siempre llega como uno espera, Marta, dije en voz alta, dirigiéndome al paisaje montañoso que ella nunca llegó a ver, pero al final siempre llega. La fotografía escolar de Rebecca descansaba sobre la encimera de mi cocina, la única imagen familiar que había conservado al mudarme. La sonrisa de mi nieta me recordaba que aún existían personas inocentes dentro de dinámicas familiares complicadas, incluso cuando sus padres habían elegido la codicia por encima de la gratitud. Había abierto una cuenta de ahorros a su nombre en un banco de Phoenix, depositando mensualmente pequeñas cantidades que, con el tiempo, se convertirían en una suma considerable para su cumpleaños número 18. Rebecca nunca sabría que su abuelo había asegurado el dinero para su educación universitaria, pero estaría allí cuando más lo necesitara. Para entonces, Jonah probablemente ya habría notado mi desaparición, llamadas telefónicas fallidas, correspondencia de vuelta, una casa vacía que eventualmente fue vendida por agentes inmobiliarios que no pudieron contactarme. Su otro método había logrado exactamente lo contrario de lo que pretendía. El calor del desierto se intensificaba a medida que avanzaba la mañana, recordándome que este paisaje hostil recompensa a quienes se adaptan con cuidado y castiga a quienes no están preparados.
Había pasado 65 años aprendiendo esas lecciones en el entorno industrial de Ohio, y esas enseñanzas se traducían perfectamente a los desafíos naturales de Arizona. Al mediodía, estaría dentro de casa, con el aire acondicionado funcionando y una rutina vespertina que me pertenecía por completo. Sin obligaciones familiares. Sin intentos de manipulación. Sin amenazas disfrazadas de preocupación por mi bienestar. El fénix de la leyenda resurge de las cenizas de la destrucción, transformado por el fuego en algo más fuerte y hermoso que su forma original. Mi propia resurrección había requerido dejar atrás todo lo familiar, pero la libertad valía cada uno de los sacrificios. Si te ha gustado esta historia, por favor dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte en los comentarios tus impresiones sobre esta historia. Y si quieres escuchar la siguiente, haz clic en el recuadro que aparece a la izquierda. Gracias por ver.